La reciente noticia de la imputación de Raúl Castro en los Estados Unidos ha vuelto a colocar su figura en el centro del debate histórico y político. Pero ¿quién fue realmente Raúl Castro? Conoce aquí su historia, marcada por la violencia revolucionaria, la lucha ideológica y décadas de control absoluto sobre Cuba. En este vídeo recorreremos su vida desde la niñez y juventud, su participación en el asalto al cuartel Moncada, su papel durante la guerrilla y sobre todo su actuación tras el triunfo revolucionario de 1959, cuando se convirtió en una de las figuras más temidas e influyentes del régimen cubano. También conoceremos curiosidades y hechos polémicos de su existencia. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal histórico El Tesoro del Presidente. Raúl Castro nació el 3 de junio de 1931 en Virán, un área rural de la antigua provincia de Oriente en Cuba. Cuarto de 7 hijos, creció en el seno de una familia acomodada, gracias a las prósperas fincas azucareras de su padre, Ángel Castro, un campesino originario de Galicia, en España, ex soldado del ejército español en Cuba, que logró convertirse en un rico terrateniente. Su madre, Lina Ruz González, era cubana. Había sido la criada de la casona de Virán y le tumbó el marido a su ama, como decimos en Cuba. Aquí vemos una histórica fotografía del año 1938 del joven coronel y jefe del ejército cubano Fulgencio Batista, cargando personalmente en sus propios brazos al niño Raúl Castro en una visita oficial a una escuela tecnológica. A su derecha se ve el entonces presidente de Cuba, Federico Laredo Bru. Hay muchos rumores sobre la relación de Fulgencio Batista con los Castros. Es cierto que ellos eran vecinos de la misma zona. Batista era de Banes, cerca de Antilla, y los Castros eran ahí de Marcané, cerca de Cueto. Todo eso está cerca ahí en el norte de la provincia de Oriente. También se dice que Batista fue padrino de Raúl Castro en su bautizo, pero de todo esto no hay ninguna prueba, al igual que tampoco hay prueba de que ese niño que tiene cargado Batista en esta foto sea realmente Raúl Castro. La infancia de Raúl Castro transcurrió en la hacienda familiar de Virán, un entorno campestre, aislado, donde tuvo sus primeros contactos con los trabajadores rurales. Siendo muy pequeño, fue enviado como interno junto a sus hermanos mayores al Colegio de los Hermanos de la Salle en Santiago de Cuba. Más tarde continuó sus estudios en el Colegio de Dolores y en la Escuela de los Jesuitas en La Habana. Siempre estuvo a la sombra de su hermano mayor Fidel, y a diferencia de este, se le consideraba de rendimiento académico mediocre y carácter más bien reservado. Su etapa de formación continuó en la Universidad de La Habana, donde inició su militancia estudiantil y política y donde su hermano lo arrastró en la aventura del asalto al cuartel Moncada. Raúl Castro no fue siempre el vejete cascarrabias que todos conocemos hoy. Antes de convertirse en el represor despiadado que marcó la historia reciente de Cuba, en 1953 era apenas un joven de 22 años. A menudo se resalta su juventud, pero conviene recordar algo. En el Moncada pelearon y murieron soldados del ejército que eran aún más jóvenes que él. Raúl Castro en realidad tuvo un papel muy modesto, por no decir insignificante, en los hechos del 26 de julio de 1953. La propaganda comunista ha querido engrandecerlo hasta darle un aire de heroísmo, inventando la idea de que comandó el grupo que tomó el Palacio de Justicia y que fue el único jefe rebelde que logró cumplir su misión. Esto no es verdad. Raúl era simplemente uno más de los 5 hombres bajo el mando de Lester Rodríguez, el verdadero jefe designado para ocupar el Palacio de Justicia. Este edificio estaba situado en un punto estratégico que permitía disparar contra los soldados que salieran de las barracas del cuartel al patio trasero, atrapándolos así en un fuego cruzado, ya que el grupo al mando de Abel Santamaría
tenía igual misión tras apoderarse del Hospital Civil. Este grupo de Abel Santamaría sí que fue el único que alcanzó su objetivo y fue responsable de gran número de bajas entre los soldados, no el grupo de Lester y Raúl. Raúl Castro vivía en La Habana y acababa de regresar de un viaje al Festival de la Juventud y los Estudiantes, evento comunista celebrado en Bucarest en los primeros meses de 1953. Esta era una de esas ferias políticas armadas por Moscú para reclutar a sus futuros cuadros. En ese viaje, Raúl tuvo su primera relación con el KGB, a través del agente Nikolai Leonov, que posteriormente fue embajador soviético en Cuba. Raúl no sabía nada de los planes de su hermano, quien no se los explicó hasta que arribó a la granja Siboney, el mismo día del asalto. Allí fue que les dijo a sus hombres que iban a asaltar el Moncada. Muchos de los que conocían la magnitud de esta fortaleza se sintieron engañados y se arrepintieron. Pero Fidel, con su labia, consiguió convencer a la mayoría, diciéndoles que los soldados y los oficiales estaban en contra de Batista y que los iban a apoyar. Otros creyeron que se trataba del típico cuartel de la Guardia Rural en los campos de Cuba, un caserón de tablas con un establo al fondo y 4 caballos. Es mi opinión que Fidel puso a su hermano en este grupo destinado al Palacio de Justicia, o la Audiencia, como también se le conocía, porque era de los que menos peligro correrían en la acción. Una vez comenzado el ataque, este grupo nada pudo alcanzar ni cumplir, pues tras apresar a un vigilante y a varios militares que estaban dormidos, se toparon con que el muro perimetral de la azotea del Palacio de Justicia era tan alto que no podían disparar. Intentaron entonces tirar desde unas ventanas en los pisos inferiores, pero el fuego de riposta de una ametralladora antiaérea calibre 50 instalada en la azotea del club de oficiales se los impidió. Yo era el jefe de los emplazamientos del regimiento número 1 Maceo en esos momentos y de la patrulla exterior también, de Juan Silva Domínguez, Triay y todo eso. Yo estaba de patrulla, que era amanecer domingo. Pues ya los muchachos a las 5:20 empezaba ya la inercia eso. Entonces ellos pues retiraban las ametralladoras y tuvimos que volver a emplazarla de nuevo y ellos no tiraban del hospital. Pues ellos tenían los fusilitos esos calibre 22 de bala larga, dum dum. Pues claro, lo ponían sobre una ventana y era una tubería eso. Ellos estaban tirándole, a todo el que pasaba por ahí tiraban. Y entonces en el hospital, en la audiencia, también no estaban tirando. Entonces de la posta 4, una garita que había ahí, yo le dije a esa gente, también mandé a abrirle fuego, empezar a batir desde el último piso hacia el piso de abajo, por toda la ventana. Y eso tiene que estar ahí si no le han puesto los cristales. Batimos todo eso y entonces esa gente se fueron también de ahí cuando vieron eso. Se echaron un pie. Mario Galano fue el que batió el edificio de la audiencia de Santiago de Cuba. Que todavía no lo habían terminado, pero ya se celebraba un juicio. El hospital domina el regimiento perfectamente. La audiencia también. Son edificios mucho más altos. Entonces, no se sabía nada. Ellos hicieron prisionero a Triana y a otro muchacho que no me acuerdo cómo se llama, que dormían ahí. Yo recuerdo que de muy joven escuchaba la versión oficial de que Fidel Castro, tras dar la orden de retirada, había enviado un mensajero a transmitirla, y que este emisario había llegado al Palacio de Justicia, pero no al Hospital Civil, dando a entender que había muerto en el trayecto. Me llamaba la atención de que nunca se citaba el nombre de este emisario, ni las circunstancias de su misión. Hoy sé que en realidad nunca hubo tal mensajero, ya que el deficiente plan de ataque no contempló valerse de correos para transmitir órdenes entre los grupos de asaltantes. Lo que sucedió fue que tras 20 minutos de combate, Fidel dio a gritos la orden de retirada, que fue escuchada solo por los que estaban más cerca, y ahí mismo se produjo la desbandada, salvándose los que pudieron. Nadie en el Palacio de Justicia ni en el Hospital Civil podía darse cuenta de que su jefe los abandonaba.
Aún así, amedrentados por el estruendo y los impactos de la ametralladora y por las palabras del policía Genaro Quintana, quien junto a otros prisioneros estaba tendido sobre el piso de la azotea y quien les dijo que toda resistencia era inútil, entonces Lester Rodríguez, por su cuenta, ordenó la retirada de sus hombres. Esta se produjo en completo desorden. Lester Rodríguez, natural de Santiago, subió a un ómnibus y se marchó a casa de sus padres. Y los demás huyeron en el mismo coche en que habían venido de la granjita Siboney. Raúl, por su parte, se deshizo del uniforme del ejército y salió a pie de la ciudad, siguiendo la línea del ferrocarril hacia el norte. Hay que decir que de este grupo el único que fue apresado, juzgado y condenado fue Raúl Castro. Raúl anduvo hasta el Cristo, pasó la noche en un cañaveral y por la mañana del día 27 compró pan y agua en Dos Caminos. Dos Caminos es un barrio del pueblo de San Luis, en donde fue detenido por una patrulla al sospechar de él por no tener identificación. Fue conducido al puesto de la Guardia Rural en el pueblo de San Luis, a 27 kilómetros de Santiago. Allí fue interrogado por el teniente Vicente Camps Ruiz, al que le dijo que era un campesino de Cueto. Escuchemos al propio teniente Camps, que nos narra las cómicas circunstancias en que fue descubierto. Antes de continuar, les explico que en algunos comentarios me han hecho observaciones sobre la mala calidad de algunas de estas antiguas grabaciones originales, por lo que les he puesto subtítulos para su mejor comprensión. Una de las cosas que me hizo pensar a mí que Raúl no era campesino, no era de porque mientras yo interrogaba, para interrogarlo, le quitaba la ropa y le quitaba la ropa, porque las armas siempre dejan huella aquí en esta parte del hombro, todo el que dispara, el arma marca aquí. Aunque no te golpee, no se moraba. A veces cuando tú metes el arma aquí, al meterla, pues te la agulla la carne y te deja huella. ¿Ves? Entonces, pero cada vez si tenía huella de que había disparado algo, tuviera algo, no se le veía nada. Pero aquí está esta ropa, no está una prenda que no era propia de un país. No hay ningún guajiro, quizá hoy lo haya, pero en aquella época, y todavía es muy difícil que lo haya. Guajiro allá del puesto, cruzaba para andar el calzoncillo atlético. ¿Usaba calzoncillo atlético? Pero eso sí, cuando yo lo vi, digo, este muchacho no es de aquí del campeonato, este muchacho viene de otro lado, de la población, porque yo uso calzoncillo atlético hace muchos años. Y sé que el guajiro, porque cuando yo era guajiro, Dios me libre que nadie me diera con calzoncillo atlético, pero pensé que esto era un bloomer o algo así. Y hay muchísimos que están aquí todavía, y tú te lo dices, como yo para mundo. Y después, porque hay una cosa muy famosa, que soy propio, es muy cómodo. Y entonces me di cuenta que yo digo, coño, esto no va a ir a nada, pues ningún guajiro con calzoncillo atlético, está loco. Es como como una falta. Para ellos es decir, no, eso es no un calzoncillo, eso es un bloomer de mujer. Ella pone la razón más, que yo enseguida pensé que le estaba mintiendo. Vemos que Raúl Castro no presentaba marcas de culata de fusil en los hombros y dio negativo en la prueba de la parafina, lo que nos indica que no disparó ni un tiro en la acción, a pesar de que en el juicio dijo que sí que lo había hecho. Ahora entraremos en terreno realmente revelador. Durante el interrogatorio, Raúl Castro confesó su verdadera opinión sobre lo ocurrido y, creyendo muerto a su hermano Fidel, expresó su verdadera opinión sobre él. Las palabras que escucharemos de boca del propio Camps nos permiten entender mejor lo que él pensaba realmente de esta aventura y de su propio hermano mayor. En ese tiempo también no hubo, creo que el periódico de Santiago publicó un artículo o algo que decía que habían matado a Fidel o algo así. Sí, me acuerdo que fue el día antes de que me regresaron, o el mismo día que me regresaron la información sobre Raúl, sobre la cosa. Eso lo enseñé. ¿Usted le enseñó el periódico? Le enseñé el periódico, y me mandaron a tu mano. Porque mi hijo me dijo, murió como quería, pero era un cabrón. Murió como quería, pero era un cabrón. Y yo dije, ¿por qué eso? ¿Por qué tú dices eso? Dice, porque nos engañó. No dijo nosotros íbamos a unirnos. Dijo que dijo que iban a unirse a Moncada para darle un golpe a otro.
Y entonces, dice, como yo sentí, entonces me di cuenta que era una falsedad. Lo había engañado, pero sí se que era una. Y entonces yo le dije, ¿cómo es posible? Tú dices que nadie se va a mirar aquí y tú le estás atacando, lo estás matando. Dice, no, pues yo no maté a nadie, yo estaba en un lugar que no tenía misión de matar a nadie. Y porque sentí que pusieron a metedora por allí, me mandé al lugar y salí corriendo. Y dejé la ropa de amarilla que tenía y me quedé con la ropa de circo. Me dijo, bueno, ¿y qué hiciste después? Me senté en un parque. Fui por un parque allí, después fui por toda la línea y donde un cañaveral ahí entre Santiago y el Cristo. Bueno, entonces al día siguiente, hoy por la mañana, al día siguiente por la mañana salí para acá. ¿Se imaginan lo que significa que el número 2 de la Revolución Cubana criticase a su propio hermano, poniendo en entredicho la aureola de infabilidad con que la propaganda lo ha rodeado? Pero lo más sorprendente aún está por llegar. Raúl Castro pudo haber corrido la misma suerte de muchos de sus compañeros que fueron ajusticiados tras el fracaso del Moncada. Sin embargo, sobrevivió. El teniente Camps, en lugar de enviar a Raúl Castro al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, lo llevó personalmente al cuartel de Palma Soriano y se hizo escoltar por 2 cabos, ante el temor de que algún guardia exaltado y vengativo pudiese atentar contra la vida de su prisionero. Allí permaneció por 3 días y esto le salvó la vida. Algunos historiadores han afirmado que al ser reconocido como hijo de Ángel Castro, importante terrateniente de la zona, contribuyó a su salvación. Pero hay otra versión de algunos oficiales del ejército de Batista, quienes afirman que Raúl no salvó la vida por ser el hijo de Ángel Castro, sino más bien por no serlo. Sí, como lo escuchan, desde hace décadas circula la versión de que Raúl habría sido hijo de otro hombre, no de Ángel Castro, posiblemente un militar de la región, y si esto fuera cierto, explicaría por qué algunos oficiales intercedieron para protegerlo. En otras palabras, la verdadera identidad de su padre pudo haber sido el factor decisivo que le permitió conservar la vida. Es cierto que hay grandes diferencias de parecido con sus hermanos mayores. Ramón y Fidel Castro eran hombres grandes, corpulentos, peludos, así, barbudos, mientras que Raúl era pequeño, de una constitución más bien endeble, y por más que lo intentó en su vida de guerrillero en la sierra, nunca le creció la barba. Siempre fue lampiño. Aunque circula el rumor de que el padre biológico de Raúl era el militar Felipe el Chino Mirabal, el teniente Antonio Policarpo Ochoa Ferrer, que pertenecía al círculo de Chaviano, atribuyó la paternidad al capitán Narciso Campos Pontigo, quien estuvo destacado en Marcané, muy cerca de Virán, lugar de nacimiento de Raúl Castro, junto con Mirabal alrededor de 1930. Esto se ve corroborado por el hecho de que Mirabal fue apresado después del triunfo castrista y condenado a muerte el 17 de septiembre de 1959. Es cierto que esta severa condena fue suspendida, pero nunca fue puesto en libertad, y murió de cáncer el 4 de enero de 1984 en la prisión del Combinado del Este. En cambio, Campos Postigo fue sacado enseguida de la cárcel de Santiago en que lo habían metido los rebeldes del ejército de Castro cuando triunfó la revolución, y todos pensaron que iban a fusilarlo, como a otros muchos oficiales del ejército batistiano. Pero se enterarían por los periódicos poco después que se había asilado en la embajada brasileña en La Habana. Campos Postigo falleció en abril de 1970 en el exilio. Al sobrevenir el ataque al Moncada, él era jefe del Escuadrón 16 de la Guardia Rural en Palma Soriano. En vez de trasladar a Raúl ese mismo día de su captura, el lunes 27 de julio del 53, al cuartel Moncada, donde ninguna invocación de ningún ángel hubiera evitado su ejecución, Camps Ruiz esperó al día siguiente para llevarlo al cuartel de Palma Soriano, donde estaba su presunto padre al mando, y allí permaneció 3 días antes de ser transferido al Vivac de Santiago de Cuba, siendo bien tratado en ambos lugares. Estos hechos de Mirabal siendo retenido en la cárcel
y Pontigo liberado refuerzan la tesis de que este último oficial era el verdadero padre de Raúl Castro. ¿Y ustedes qué creen? Déjenme su opinión en los comentarios. El teniente Camps también fue arrestado en enero de 1959, juzgado el día 29 y condenado a ser fusilado el día 30. Pero milagrosamente su pena fue conmutada por 30 años de cárcel y tuvo la suerte de ser liberado y exiliarse pocos años después. No era necesario tener carro ni ninguno otro nadie. Había un solo delito que era el de ser oficial de él, y ese es el delito más grave del delito. Porque yo conozco muchos hombres que jamás en la vida le dieron una galleta a nadie, que trabajaron a mi zona y que sé quién era. Pues eran prudentes, respetuosos, no maltrataban a nadie y los mataron también. Durante la madrugada del 12 de enero de 1959, ya después del triunfo revolucionario de su hermano mayor y estando este en La Habana, Raúl Castro se encontraba en Santiago de Cuba, de jefe militar de la provincia. Desde esta posición ordenó el fusilamiento masivo de 71 colaboradores y policías del régimen derrocado de Fulgencio Batista en Santiago de Cuba. Estos prisioneros fueron ejecutados sumariamente, sin garantías procesales, en Santiago de Cuba, en un sitio conocido como la Loma de San Juan, y enterrados en una fosa común. El evento, que está bien documentado por organizaciones de derechos humanos, está registrado como asesinato masivo. Revistió las características de la masacre ejecutada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial o por Stalin en la Unión Soviética, el dictador comunista del cual era seguidor Raúl Castro. Constituye uno de los primeros y más graves episodios de ejecuciones extrajudiciales ocurridos tras el triunfo de la Revolución Cubana. El 11 de enero, un tribunal revolucionario en Santiago de Cuba había condenado a muerte a 4 individuos, entre ellos al teniente del ejército Enrique de Espagne. No sé si era del ejército o de la policía, tras un juicio sumario de 4 horas. Estuvo dirigido el tribunal por Belarmino Castilla Más y el fiscal era Jorge Papito Cerguera. Y todo se desarrolló en un ambiente de circo, sin abogados defensores ni pruebas que los incriminaran en crímenes previos. Posteriormente, el tribunal fue presidido por el comandante del ejército rebelde Raúl Castro, al mando de la provincia de Oriente, para juzgar a 68 hombres más. Raúl Castro, al parecer, no tenía tanta paciencia y declaró que si uno era culpable, todos los demás también eran culpables, y todos fueron condenados a muerte. Con bulldozers y excavadoras habían hecho una zanja, ya muchas horas antes de que el tribunal revolucionario se pronunciara, lo que nos habla de la premeditación y de la ilegitimidad de aquellas sentencias de muerte. La excavación era enorme, señal también de que ya preveían una masacre con muchos muertos. La revista Time informó que los autobuses llegaron al campo de tiro antes del amanecer y los condenados desmontados. Iban con las manos atadas y los rostros demacrados. Algunos alegaban que habían sido simpatizantes de los rebeldes todo el tiempo. Algunos lloraban y la mayoría iba en silencio. En una colina que dominaba la cordillera, una multitud vitoreaba a cada descarga. El pueblo instó a los pelotones de fusilamiento a seguir adelante. Ninguna voz cubana se alzó en protesta. Entre los fusilados, sin dudas, habrían culpables de hechos de sangre, pero la mayoría de los acusados no habían cometido delito alguno. En esta foto vemos a Frank Sturgis, norteamericano que fue teniente del ejército rebelde, sobre la fosa común de la masacre de la Loma de San Juan. Los fusilamientos continuaron en Santiago de Cuba, provocando la protesta de organismos internacionales y de otras naciones, que estaban horrorizadas ante lo que estaba sucediendo. Por esta razón, ya que no creo que fuera por humanidad, Fidel Castro le pidió moderación a su hermanito, pero este respondió con evasivas y continuó en su macabra tarea. Entre tanta matanza, Raúl Castro sacó tiempo para hacer su boda con Vilma Espín, que se celebró el 26 de enero de 1959,
pocos días después de la masacre de San Juan, y fue conocida popularmente como la boda rebelde. Y la prensa vendida trató de darle un aire de sencillez en medio de un ambiente de celebración revolucionaria, pero lo cierto es que fue un bodorrio por todo lo alto. La ceremonia se llevó a cabo en el Motel Rancho Club, a las afueras de Santiago de Cuba, escenario de las bacanales organizadas por Chaviano pocos años antes, y contó con muchos invitados y muchas cajas de champán francés para brindar por los novios. Algunas malas lenguas dicen que las joyas que lució Vilma pertenecieron a una ex primera dama, pero este extremo no lo he podido confirmar. En esta foto de la boda podemos ver al comandante Huber Matos oficiando de testigo. Fruto de su matrimonio nacieron 4 hijos. La pareja permaneció unida hasta el fallecimiento de Vilma el 18 de junio del 2007, que fue enterrada en una piedra, se ve que ya esto es tradición, en donde piensa reposar también Raúl, si la justicia americana lo permite, en un cementerio de Mayarí Arriba, sitio donde funcionó en 1958 el segundo frente Fran País, comandado por el propio Raúl. En este lugar, Raúl, de tendencia comunista, quiso experimentar el marxismo-leninismo, asesorado por su amigo el Che Guevara, el cual le enviaba carticas explicándole cosas del comunismo, y una de estas cartas fue interceptada por los servicios de inteligencia batistianos y publicada, cosa que provocó el enojo de Fidel, que en ese tiempo disimulaba sus pretensiones comunistoides. La columna de Raúl Castro se financiaba con impuestos de guerra locales y apoyo campesino obtenido más o menos bajo coacción. Allí se creó el primer departamento de guerra y la Fuerza Aérea Rebelde, utilizando aviones y pilotos secuestrados y usados para transportar armas, suministros y correo. También fueron comprados aviones de guerra, como esto que vemos en esta foto, en los Estados Unidos. La aviación rebelde realizó acciones de exploración, lanzamiento de propaganda sobre el territorio enemigo y bombardeo, incluso con napalm, aterrorizando al ejército y también a la población civil. Raúl Castro continuó su carrera siempre a la sombra de Fidel, arreglándoselas siempre para no incurrir en el desagrado de este, que lo nombró jefe del ejército cubano, y participó de las aventuras de su hermano en la subversión del continente americano y de sus aventuras militares en África. Fue cómplice de los crímenes cometidos bajo la dictadura castrista contra el pueblo, como la masacre del remolcador 13 de marzo y la matanza de Río Canímar. Y finalmente, el crimen por lo que lo están acusando ahora, que es el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Como si de una dinastía feudal se tratase, sucedió con naturalidad y beneplácito del pueblo cubano a su hermano en el trono tras la muerte de este en el 2016. Tras su llegada al poder, Raúl Castro empoderó a la empresa Gaesa, fundada por él en 1995. Esta compañía es propiedad y está operada por las Fuerzas Armadas, es decir, el principal beneficiario es Raúl Castro en su calidad de jefe del ejército. Bajo su presidencia, esa empresa ha evolucionado hasta convertirse en un imperio comercial, según diversos analistas, y en el punto central de la campaña de Washington contra el régimen de La Habana. Varios de sus dirigentes y funcionarios se encuentran en la lista de sancionados por Estados Unidos. Hoy, Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite. Y el único rol que desempeña el llamado gobierno es exigirle a ustedes que sigan haciendo sacrificios y reprimiendo a cualquiera que se atreva a quejarse. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa. En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país. Junto con su hermano, Raúl Castro es responsable de la destrucción material y social de Cuba, de la muerte de miles de cubanos
y el exilio de una cantidad aún mayor. Y le deseo que pague por estos crímenes y que al menos uno de los dos hermanos tenga que responder ante la justicia. Si llegaron hasta aquí, los invito a dejar su opinión en los comentarios. Me interesa saber si ustedes todavía creen que la República de Cuba tiene futuro o si, como muchos, sienten que la República terminó ya hace demasiado tiempo. No olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan próximas entregas. Hasta luego.